Hay hombres que cargan secretos durante toda su vida, no porque sean mentirosos ni porque tengan algo de qué avergonzarse, sino porque hay verdades que pesan tanto que uno aprende a guardarlas con cuidado, esperando el momento exacto en que puedan salir sin romperse. Don Refugio Garza era uno de esos hombres, y el secreto que cargaba desde hacía 40 años estaba a punto de cambiar todo. Tenía 63 años cuando el notario puso el aviso en el pizarrón del mercado. Una parcela en venta. 4 hectáreas al borde del ejido, tierra que el municipio remataba por impuestos atrasados del dueño difunto. El precio era bajo, demasiado bajo, y cualquiera que conociera esa tierra sabía por qué. La llamaban el Llano Seco, y ese nombre lo decía todo. 4 hectáreas de polvo y piedra caliza, sin un árbol que diera sombra, sin un charco que sobreviviera más de 2 días. Tierra que 3 generaciones de campesinos habían intentado trabajar y habían terminado abandonando, convencidos de que estaba maldita. Maldita. Esa era la palabra que usaban los viejos del pueblo cuando alguien preguntaba por ese pedazo de tierra que nadie quería. Y en Santa Rosa del Llano, donde la fe y la superstición caminaban juntas desde siempre, esa palabra pesaba como losa. Don Refugio leyó el aviso 2 veces, después lo leyó una tercera, y algo dentro de él, algo que había estado dormido durante 40 años esperando exactamente este momento, despertó de golpe. Dobló el papel. Se lo guardó en el bolsillo de la camisa, junto al corazón. Y se fue a ver la tierra. Caminó las 4 hectáreas del Llano Seco solo, ese miércoles por la mañana, con ese andar pausado de los hombres del campo que no tienen prisa porque saben que la prisa no le gana nada a la tierra. Se agachaba de vez en cuando, recogía un puño de suelo seco, lo desmenuzaba entre los dedos callosos, lo olía. Miraba el color. Miraba cómo se comportaba cuando lo apretaba y cuando lo soltaba. Y mientras hacía todo eso, en sus ojos había algo que nadie en el pueblo habría podido descifrar. Porque para entender lo que don Refugio estaba viendo en esa tierra muerta, había que saber lo que él sabía. Y lo que él sabía era el secreto que había guardado durante 40 años. Todo empezó cuando don Refugio tenía 23 años y trabajaba de peón en los ranchos de la región. En esos tiempos era muchacho delgado y callado, de los que aprenden más escuchando que hablando, de los que observan todo con esa atención que parece distracción pero no lo es. Fue en una temporada de trabajo en un rancho lejano donde conoció al hombre que cambiaría sin saberlo el destino de su vida entera. Se llamaba Don Abundio. Era un viejo de esos que ya no existen, de los que cargaban el conocimiento del campo en la memoria como los jóvenes de hoy cargan el teléfono, con todo adentro y disponible en cualquier momento. Había recorrido la región durante décadas buscando algo que pocos sabían buscar: agua subterránea. Tenía un método que no estaba en ningún libro, que se pasaba de maestro a aprendiz desde tiempos que nadie podía recordar. Un método que enseñaba a leer la tierra, el tipo de plantas que crecen donde hay humedad aunque la superficie esté seca, el color que toma el suelo en ciertos puntos cuando el sol lo calienta de determinada manera, el olor particular que tiene la tierra sobre una corriente subterránea. Don Abundio le enseñó todo eso a don Refugio durante las semanas que trabajaron juntos. Y al final, una tarde en que los dos descansaban a la sombra de un mezquite, el viejo le dijo algo que el muchacho de 23 años grabó en un lugar de la memoria que nunca envejeció. Le dijo que en el Llano Seco de Santa Rosa del Llano había agua. Mucha. Una corriente subterránea de las que no dependen de la lluvia, sino que tienen su propio camino y su propia vida debajo de la tierra. Le dijo que lo sabía porque había leído las señales durante años, que la superficie estaba sellada por una capa de mineral duro que impedía que el agua subiera a las raíces,
Por eso la tierra parecía muerta. Pero que debajo de esa costra no había tierra muerta. Había tierra viva que no había podido respirar. Y le dijo algo más. Le dijo que esa tierra estaba esperando a alguien que creyera en ella cuando nadie más creyera. Que él ya era muy viejo para ser ese alguien. Pero que quizás el muchacho que tenía enfrente, si no olvidaba lo que le estaba diciendo, podría serlo algún día. Don Refugio tenía 23 años cuando don Abundio le dijo eso. Y durante 40 años cargó ese conocimiento en silencio, sin saber cuándo ni cómo iba a poder usarlo, sin saber si el momento llegaría alguna vez. Pero sin olvidarlo nunca, porque hay cosas que los viejos sabios dicen que se instalan en un rincón del alma donde no llega el olvido. Y ahora, parado en medio del llano seco, con un puño de tierra en la mano, a los 63 años, don Refugio supo que el momento había llegado. Reconocía las señales que don Abundio le había enseñado. El color del suelo en ciertos puntos, el tipo de hierba raquítica que crecía contra todo pronóstico en las grietas, el olor particular que subía cuando pisaba en el centro de la parcela. El agua estaba ahí. Don Refugio lo sabía con la misma certeza con que sabía que el sol iba a salir al día siguiente. El problema era que nadie más lo iba a creer, y comprar esa tierra iba a costarle los ahorros de toda su vida. Regresó al pueblo con la decisión ya tomada en el corazón, aunque todavía no sabía cómo iba a convencer a Consuelo. Esa noche, sentado en el corredor de la casita de adobe con su mujer, le dijo que quería comprar el llano seco. Consuelo lo miró en la oscuridad durante un momento que pareció muy largo. Después preguntó con cuánto dinero. Don Refugio dijo que con los ahorros de 30 años. Todo. Consuelo cerró los ojos. Don Refugio esperó. Y lo que Consuelo hizo después fue algo que él nunca olvidaría mientras viviera. Le tomó la mano en la oscuridad y le dijo: «Si tú crees en esa tierra, yo creo en ti. Haz lo que tu corazón te diga, pero pídele a Dios que nos guíe». Don Refugio apretó la mano de su mujer y miró el cielo lleno de estrellas sobre Santa Rosa del Llano. Prometió que sí, que ya lo había hecho esa mañana, parado en medio del llano seco con un puño de tierra en la mano y 40 años de espera en el pecho. Al día siguiente firmó los papeles. Pagó con los ahorros de 30 años. Y cuando salió del despacho del notario con el título en la mano, por primera vez en 63 años de vida, don Refugio Garza era dueño de algo completamente suyo. Nadie que lo vio pasar por la plaza ese día imaginó lo que estaba cargando debajo de ese sombrero de palma. No solo el papel de propiedad, sino 40 años de espera y un secreto que estaba a punto, finalmente, de volverse verdad. En los pueblos chicos las noticias no viajan, vuelan. Y la noticia de que don Refugio había comprado el llano seco con todos sus ahorros llegó a cada oído de Santa Rosa del Llano antes de que terminara la tarde del jueves. Con ella llegaron las opiniones, que en los pueblos nunca faltan y que raramente se piden. En la tienda de don Aurelio, que era el corazón social del pueblo desde hacía 30 años, el tema duró días. Que el viejo Refugio se había vuelto loco de remate. Que la soledad del campo le había afectado la cabeza. Que Consuelo debería haberlo detenido. Que cómo era posible que un hombre que había trabajado toda su vida como bestia de carga tirara los ahorros de ese trabajo en 4 hectáreas de tierra que nadie había podido hacer producir en 40 años. Los comentarios venían con esa mezcla de lástima y burla, que duele más que el insulto solo, porque nadie puede defenderse de quien dice que le tiene lástima. Lo que nadie sabía era que don Refugio escuchaba. No se defendía, no explicaba, no buscaba convencer a nadie, pero escuchaba. Y cada comentario que llegaba a sus oídos, en lugar de apagarlo, añadía un trozo más de leña al fuego silencioso que ardía dentro de él desde que firmó los papeles. Porque don Refugio
era de esos hombres que se crecen con la duda ajena, que cuanto más les dicen que no pueden, más claramente ven el camino hacia el sí. Los hijos llegaron el fin de semana con las caras largas. Ernesto, el mayor, que vivía en el estado capital y que había heredado de don Refugio la franqueza pero no la paciencia, se sentó frente a su padre en el corredor y le dijo sin rodeos que había cometido un error que no tenía remedio, que en qué estaba pensando, que cómo había podido gastar todo en esa tierra que todo el mundo sabía que no servía, que qué iban a hacer ellos cuando llegara la vejez y no hubiera nada guardado para una enfermedad, para una emergencia, para lo que la vida siempre termina cobrando. Don Refugio escuchó a su hijo con esa paciencia de los viejos, que ya han recibido muchas tormentas y saben que lo mejor es dejar que pasen. Cuando Ernesto terminó, don Refugio lo miró a los ojos. Esos ojos suyos que parecían más grandes de lo normal cuando quería que alguien entendiera algo, y le dijo solo esto: «Hijo, si me equivoqué, seré el primero en reconocerlo. Pero dame tiempo, la tierra no habla de un día para otro». Ernesto se fue el domingo sin convencerse, con esa frustración de los hijos que quieren a sus padres y al mismo tiempo no entienden sus decisiones. Lupita, la menor, se quedó un día más. Era más callada que su hermano, pero más observadora, y lo que observó esos días en su padre fue algo que no supo nombrar del todo, pero que registró sin olvidarlo: una calma. No la calma del hombre que no tiene miedo, sino la del que tiene miedo y de todas formas sigue, que es una calma completamente distinta. Porque don Refugio sí tenía miedo, que nadie se equivoque con eso. Las noches después de firmar los papeles eran largas. Se quedaba mirando el techo de lámina de la casita, pensando en lo que había hecho, en los ahorros de 30 años que ya no estaban, en la posibilidad de que don Abundio hubiera estado equivocado, en la posibilidad de que él mismo hubiera recordado mal lo que el viejo le había enseñado 40 años atrás, en la posibilidad de que la certeza que sentía fuera solo lo que uno siente cuando quiere tanto creer algo que termina por creerlo, aunque no sea verdad. Esas noches, Consuelo le tomaba la mano en la oscuridad sin decir nada, porque 30 años de matrimonio construyen un idioma que no necesita palabras para las cosas importantes. Y lo que Consuelo le decía con esa mano era lo mismo que le había dicho la primera noche, que ella estaba ahí, que lo que viniera lo iban a cargar juntos. El lunes siguiente, don Refugio se levantó antes del sol. Se tomó el café, le dio un beso en la frente a Consuelo, que todavía dormía, y salió al llano seco con las herramientas. Empezó a trabajar. Solo. Sin tractor, sin peón, sin nada más que sus manos de 63 años y esa voluntad que los de afuera llamaban terquedad y que él sabía que era otra cosa. Limpiaba la maleza muerta, rompía la costra con el azadón golpe a golpe, movía piedras, abría la tierra con esa metodicidad de quien no tiene prisa, porque la prisa nunca le ha ganado nada a la tierra. Los hombres que pasaban por el camino vecino se detenían a mirarlo. Algunos le gritaban cosas con ese humor rudo del campo. Don Refugio levantaba la vista, respondía con una sonrisa y seguía picando. Consuelo le llevaba el almuerzo todos los días. Caminaba los 3 kilómetros del pueblo al llano, con la olla envuelta en trapo y el agua en el cántaro de barro, como lo habían hecho las mujeres del campo siempre. Sin queja, con esa dignidad silenciosa de quien sabe que lo que hace importa aunque nadie lo aplauda. Se sentaban juntos bajo el único árbol raquítico de los linderos y comían en silencio, mirando la tierra que poco a poco iba cambiando de cara debajo de las manos de don Refugio. Fue en la tercera semana de trabajo cuando ocurrió algo que don Refugio no le contó a nadie esa noche. No a Consuelo, no a los hijos, no a ningún vecino. Lo guardó en silencio, como había guardado el secreto de don Abundio durante 40 años.
porque algunas cosas necesitan madurar en la oscuridad antes de poder salir a la luz sin romperse. Ese martes, mientras picaba en el centro de la parcela, el azadón chocó con algo que no era tierra, un sonido diferente, un eco, como si debajo hubiera un espacio. Don Refugio se detuvo, dejó caer el azadón, se arrodilló en el suelo y empezó a quitar tierra con las manos, despacio, con ese cuidado de quien sabe que lo que está buscando es frágil y que la prisa puede destruirlo antes de encontrarlo. Encontró una piedra plana, grande, acomodada a propósito por alguien hacía mucho tiempo. La movió con esfuerzo, y lo que sintió en la cara lo hizo cerrar los ojos un momento, sin moverse, arrodillado en la tierra del llano seco a las 2 de la tarde con el sol encima. Aire fresco que subía desde abajo, aire húmedo, del tipo que no existe en la superficie de tierra seca, ese aire que solo viene de las profundidades, de los lugares donde la tierra guarda lo que nunca deja de tener, aunque la superficie lo niegue. Don Refugio cubrió la piedra de nuevo. Recogió el azadón. Se fue al pueblo caminando más despacio de lo normal, con esa expresión en la cara que no era alegría todavía, sino algo más cauteloso. La expresión de quien encontró lo que buscaba y tiene miedo de que si lo dice en voz alta, el mundo encuentre la manera de quitárselo. Esa noche durmió con una paz que no había sentido en semanas. Y el pueblo, que seguía sin saber nada, seguía también sin imaginar lo que se estaba gestando debajo de esa tierra que todos habían dado por muerta. Hay verdades que la tierra guarda mejor que las personas. Las personas olvidan, distorsionan, exageran o minimizan. La memoria humana es un archivo vivo que cambia con el tiempo. Pero la tierra guarda exactamente lo que tiene, sin añadir ni quitar, esperando con la paciencia infinita de las cosas que no necesitan apresurarse porque saben que el tiempo trabaja para ellas. Al día siguiente de encontrar la piedra, don Refugio fue al llano con una barrena que le había pedido prestada a don Cástulo, el más viejo del ejido, con la única explicación de que necesitaba saber qué había debajo del suelo en ciertos puntos. Don Cástulo se la prestó sin preguntar nada más, porque era de los hombres que han vivido tanto que ya entendieron que las preguntas que importan se responden solas con el tiempo. Perforó en 3 puntos alrededor de donde había encontrado la piedra. En el primero, a 4 metros de profundidad, la barrena encontró algo diferente. En el segundo, lo mismo. En el tercero, y fue en el tercero cuando don Refugio tuvo que apoyarse en la barrena para no perder el equilibrio, la punta salió brillando en el sol de la mañana con algo que hacía décadas que no veía en esa tierra: humedad. No la humedad tímida de después de la lluvia, humedad real, del tipo que los hombres del campo llaman agua viva, la que no depende del cielo, sino que viene de adentro de la tierra, de corrientes que tienen su propio camino y su propia vida, de reservas que se forman durante siglos y que no se secan cuando el verano aprieta. Don Refugio sacó la barrena, la sostuvo frente a él, miró la punta mojada que brillaba, y algo se rompió adentro de él. No de dolor, sino de todo lo contrario. Como cuando uno ha estado aguantando la respiración durante mucho tiempo y finalmente puede soltar el aire. Se sentó en el suelo ahí mismo, en medio del llano seco, con la barrena en las manos, y lloró como no había llorado desde que su madre murió 20 años atrás. No eran lágrimas de tristeza, eran las lágrimas que salen cuando algo que uno esperó durante 40 años, algo que nadie más creyó que existía, algo que a veces uno mismo dudó en la oscuridad de las noches largas, cuando ese algo finalmente aparece, cuando finalmente es real y está ahí, y uno puede tocarlo con las manos. Esas lágrimas no tienen nombre fácil. Son de las que el cuerpo guarda para los momentos que merecen algo más que palabras. Se limpió los ojos, se levantó, y tomó la decisión que marcaría el siguiente capítulo de esta historia.
fue al pueblo vecino a buscar al ingeniero hidráulico. Un hombre joven que había estudiado en la capital y regresado a la región porque creía que el campo necesitaba ciencia. Lo encontró en su oficina pequeña con paredes llenas de mapas geológicos y lo convenció de que fuera a ver el terreno con la única herramienta que tenía disponible en ese momento, la verdad. Le dijo que tenía razones para creer que había un acuífero debajo de su parcela, que no podía explicar técnicamente cómo lo sabía, pero que llevaba 40 años sabiéndolo y que acababa de encontrar la primera evidencia física. El ingeniero lo miró con esa mezcla de escepticismo educado y curiosidad científica que tienen los hombres formados que todavía no han perdido la capacidad de sorprenderse. Y dijo que fuera. El ingeniero pasó 2 días haciendo mediciones en el llano seco. Perforó en 12 puntos. Tomó muestras de suelo. Hizo cálculos en su libreta con una concentración que don Refugio respetó sin interrumpir, porque sabía que lo que el hombre estaba haciendo era verificar con números lo que él había sabido durante décadas con algo que no tenía nombre técnico pero que era igual de real. Al final del segundo día, el ingeniero cerró la libreta, miró a don Refugio y dijo algo que el viejo guardó en el corazón para siempre. Le dijo que debajo del llano seco había un acuífero de tamaño considerable. Suficiente para irrigar no solo las 4 hectáreas, sino probablemente varias parcelas más del ejido. Le dijo que la superficie estaba sellada por una capa de caliche, un mineral que impedía que el agua subiera, y que por eso la tierra había parecido muerta durante generaciones. No estaba muerta, estaba sellada. Y sellar no es lo mismo que matar. Le dijo que no entendía cómo nadie lo había descubierto antes, que las señales estaban ahí para quien supiera leerlas. Don Refugio le respondió que lo había sabido durante 40 años, que un viejo le había enseñado a leerlas cuando él era muchacho, que había esperado el momento, que la tierra siempre revela sus secretos al que tiene paciencia para esperar. El ingeniero lo miró en silencio durante un momento. Después extendió la mano y se la estrechó con ese apretón de los hombres que reconocen en otro algo que merecen respeto, aunque no puedan explicarlo del todo. Y don Refugio, que había esperado 40 años para llegar a ese momento, sintió que ese apretón de manos valía más que todos los diplomas del mundo. Esa tarde llegó a la casita de adobe y encontró a Consuelo rezando el rosario en el cuarto, como hacía todas las tardes a la misma hora sin faltar nunca. Se paró en la puerta y la esperó. Cuando ella terminó y levantó los ojos, don Refugio le dijo con una voz que le temblaba apenas, con esa manera en que tiembla la voz cuando uno trata de contener algo demasiado grande para que quepa sin desbordarse. Consuelo, el agua está ahí. Estaba ahí todo el tiempo. Consuelo lo miró durante un instante. Después dejó caer el rosario en el regazo y lloró. No con ese llanto silencioso con que había llorado sola las noches de duda, sino con ese otro llanto que es puro alivio, pura gratitud, de cuando el peso que uno cargó con todo el cuerpo durante meses finalmente cede y el cuerpo no sabe cómo más reaccionar. Don Refugio cruzó el cuarto y la abrazó ahí, en la silla donde rezaba todos los días, y los dos se quedaron así un rato largo, en silencio, en esa casita de adobe con techo de lámina que era pequeña para todo lo que contenía. Esa noche Consuelo hizo la cena con más cuidado que de costumbre, no porque la cena fuera diferente, que era lo mismo de siempre, sino porque hay noches en que uno hace las cosas cotidianas con una atención especial, como si el cuerpo entendiera que ese día merece ser recordado hasta en los detalles más pequeños. Pusieron la mesa, comieron despacio, hablaron de cosas del rancho y de los hijos y de los nietos. Y cuando terminaron, y don Refugio recogió los platos como hacía siempre, Consuelo lo miró desde la mesa y dijo algo que él no olvidó nunca. «Yo siempre lo supe, viejo, que tenía razón». Don Refugio le preguntó por qué no le había dicho,
Y Consuelo respondió con esa sonrisa suya que conocía desde que tenían 20 años. Porque tú también lo sabías. Y lo que uno ya sabe no necesita que se lo digan. La noticia se regó por Santa Rosa del Llano con la misma velocidad que todas las noticias, pero con un efecto completamente distinto. Porque esta vez no era chisme. Era algo que la gente podía tocar, verificar, ver con sus propios ojos. Y cuando las cosas son verdad, aún los más escépticos terminan por callarse. Don Macario, el vecino del ejido que había sido de los primeros en burlarse, llegó a la casita de adobe un martes por la tarde con el sombrero en la mano y esa cara de hombre que necesita pedir perdón, sin saber exactamente cómo empezar. Don Refugio lo recibió en el corredor con café y sin rencor, porque el rencor es un lujo que los hombres que han luchado mucho no pueden darse. Gastan toda la energía en lo que importa y no les queda para guardar resentimientos. Don Macario dijo que quería invertir, que si había agua debajo de su parcela también, quería ser parte de lo que estaba pasando. Don Refugio le dijo que la decisión era de él, que el agua era de todos los que estuvieran dispuestos a trabajarla, que la tierra no tiene dueño exclusivo cuando da lo suficiente para más de uno. Después llegó don Aurelio, el tendero, el mismo que había alimentado los comentarios en su tienda durante semanas. Llegó callado, sin hacer referencia a lo pasado, con su parte en la mano. Don Refugio lo recibió igual que a don Macario. Sin drama, sin que nadie tuviera que humillarse, porque la victoria de verdad no necesita que el otro se arrodille para ser victoria. Ernesto llegó de la capital cuando se enteró. No llegó con cara larga esta vez. Llegó con cara de hombre que sabe que se equivocó y que quiere demostrarlo con hechos más que con palabras. Se cambió la ropa de ciudad por ropa de trabajo y fue al llano con su padre sin que nadie se lo pidiera. Trabajaron juntos toda una semana hombro a hombro, con pocos intercambios verbales, pero con ese lenguaje paralelo que existe entre padres e hijos cuando las palabras ya no alcanzan para lo que quieren decirse. Un atardecer, mientras recogían herramientas al final del día, Ernesto le dijo a don Refugio sin mirarlo, mirando el horizonte, con esa manera de los hombres que tienen algo importante que decir y no saben cómo ponerlo de frente. «Perdón, jefito, por haber dudado». Don Refugio no dijo que no importaba, porque sí importaba. Dijo, «Ya pasó, hijo, lo que importa es lo que viene». Ernesto asintió. Y los dos siguieron recogiendo herramientas en silencio, pero en un silencio diferente al de antes. Más limpio, más ligero, del tipo que solo existe cuando dos personas se dicen algo verdadero. Los trabajos del sistema de pozos tomaron 2 meses. 2 meses de maquinaria y polvo, y hombres entrando y saliendo, de don Refugio en medio de todo con su sombrero de palma, y esa calma que la gente del pueblo había empezado a mirar diferente. Ya no como la calma del loco que no entiende lo que hizo, sino como la calma del hombre que siempre supo más de lo que mostró. El día que abrieron el primer pozo fue un jueves a media mañana. Estaban ahí el ingeniero, don Macario, don Aurelio, Ernesto, Lupita con su marido y sus 3 hijos, y Consuelo, con su rosario en la mano y los labios moviéndose en silencio, rezando lo mismo que había rezado todas las noches desde que don Refugio firmó los papeles. Cuando el agua empezó a subir, cuando ese chorro que salió oscuro al principio y después claro y limpio y frío, empezó a brotar de la tierra que todos habían llamado muerta durante 40 años, el silencio que cayó sobre los que estaban ahí fue de los que no se olvidan. Nadie dijo nada. Nadie necesitó decir nada. Porque había cosas que estaban pasando en ese momento que las palabras no podían contener. Los nietos de don Refugio, los 3 hijos de Lupita que corrían por ahí sin entender del todo qué era ese lugar, ni qué significaba ese chorro de agua que brotaba del suelo, se detuvieron en seco cuando lo vieron. El mayor, que tenía 7 años y los ojos grandes de su abuelo, se acercó al chorro sin que nadie lo llamara, metió la mano y cuando sintió el agua fría gritó, «¡Abuelito!
¡Está fría! Con esa alegría simple de los niños que reciben algo bueno sin saber todavía el costo que tuvo. Don Refugio se agachó, metió las manos en el agua. La sintió fría y viva entre los dedos callosos de 63 años. Y se le escapó un sonido que no era llanto ni risa, sino algo que estaba en medio de los dos. Ese sonido que sale cuando el cuerpo recibe algo que esperó mucho tiempo y que a ratos creyó que no iba a llegar. Consuelo se paró a su lado. Le puso la mano en el hombro. Don Refugio levantó la cara hacia ella, mojada de agua del pozo y de las lágrimas que ya no intentó contener frente a nadie. Y le dijo en voz baja, solo para ella, aunque todos los que estaban ahí lo escucharon: «Te prometí que iba a valer la pena, vieja». Consuelo no respondió con palabras. Le apretó el hombro con esa fuerza que tienen las mujeres pequeñas cuando quieren, que quien quieren sepa que siempre estuvieron ahí. Lo que brotó del llano seco ese jueves no fue solo agua. Fue la confirmación de 40 años de espera. Fue la demostración de que hay cosas que el mundo da por muertas que solo están esperando a quien tenga fe para buscarlas. Fue la prueba de que el trabajo sin fe no alcanza, pero que la fe sin trabajo tampoco llega, y que cuando los dos van juntos, la tierra responde. En los meses que siguieron, el llano seco dejó de llamarse así. La gente comenzó a llamarlo el Rancho del Viejo, con ese cariño que tienen los apodos cuando vienen del respeto y no de la burla. Las 4 hectáreas que nadie había querido se convirtieron en las más productivas del ejido. Maíz, frijol, calabaza, chile. La tierra que había esperado décadas respondió al agua con una generosidad que sorprendió al mismo ingeniero. Don Macario extendió su sistema con agua del mismo acuífero. 3 parcelas más hicieron lo mismo. El pueblo que había dudado, que había reído, que había dado por loco a un viejo con un sueño de 63 años, ese mismo pueblo empezó a contar la historia de Don Refugio como se cuentan las historias que importan, de boca en boca, de generación en generación, con el peso de las cosas verdaderas. Y Don Refugio, que nunca terminó la primaria y que toda su vida había trabajado tierra ajena, hizo una última cosa que nadie le había pedido, pero que él consideraba la parte más importante de todo. Mandó a hacer una placa de madera con el carpintero del pueblo. Una placa sencilla que colgó en la entrada del rancho. Decía: «Esta tierra estaba esperando a quien creyera en ella». En memoria de don Abundio, que enseñó a leer el suelo. Consuelo la vio el día que la colgaron y se quedó mirándola un momento en silencio. Después dijo que era lo más bonito que había visto en el rancho. Don Refugio dijo que era lo menos que podía hacer. Que uno no llega a ningún lado solo. Que siempre hay alguien que te mostró el camino antes de que tú lo caminaras. Y que honrar a ese alguien es honrar también todo lo que uno construyó sobre sus enseñanzas. Hay personas que esperan toda la vida una oportunidad, y cuando llega no la reconocen, porque viene disfrazada de locura, de riesgo, de lo que nadie más quiere. Don Refugio la reconoció. La compró con todo lo que tenía. La trabajó con todo lo que era. Y lo que brotó del suelo ese jueves de mañana, esa agua fría y limpia, que sus nietos metían las manos riendo, era también todo eso. Era la confirmación de que la vida no abandona a quien no la abandona. Que la tierra, como la vida, siempre tiene algo más guardado para quien tiene paciencia y corazón para esperarlo. Años después, cuando los nietos ya corrían por ese rancho que antes había sido el llano seco, la mayor le preguntó a don Refugio cómo había sabido que ahí había agua. Don Refugio la sentó en sus rodillas, la miró a los ojos y le dijo algo que ella guardó para siempre: que la tierra habla a quien tiene el corazón tranquilo para escucharla. Que la vida también. Que cuando uno aprende a quedarse quieto de verdad, las respuestas llegan. No siempre rápido.
no siempre de la manera que uno espera. Pero llegan. La niña frunció el ceño con esa seriedad de los niños que están procesando algo importante y preguntó: ¿y si uno escucha y no oye nada? Don Refugio sonrió con esa sonrisa suya que no tenía edad, y le dijo: entonces escuchas más, porque el silencio también habla. Solo hay que aprender su idioma. Si esta historia llegó a tu corazón, regálanos un like y compártela con alguien que la necesite escuchar hoy. Suscríbete al canal Entre Caminos y Silencios y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Cuéntanos en los comentarios. ¿Tú habrías tenido la fe de Don Refugio? ¿Habrías comprado esa tierra cuando todo el mundo decía que estaba muerta? Quiero leer lo que piensas. Hasta la próxima historia.